Estos días hemos estado resolviendo problemas, ¿verdad?, sobre la cinemática rotacional. Hicimos problemas de cinemática, de teorema de los ejes paralelos, momento de inercia. Entonces vamos a terminar. Vamos a ver este problema. El problema es sobre dos masas que cuelgan de una polea. La polea está fija, solo que puede rotar, ¿verdad? Puede rotar. Mientras que los dos bloques pueden trasladarse. Acuérdense, cuando nosotros decimos mover algo significa trasladarlo o rotarlo, o que rote, ¿verdad? Son dos tipos de movimiento, rotación y traslación. Bien, la polea tiene un radio de 1.16 metros. Su momento de inercia es 0.56 kilogramos por metro cuadrado. La cuerda no resbala sobre la polea. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos junto a antes de golpear el piso. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es un sistema en el cual la energía se conserva. Me dicen que la cuerda no se resbala por la polea. Esto significa que la cuerda, cuando a mí me dicen que la cuerda no se resbala, lo que me están diciendo es que se cumple aquella relación entre velocidad lineal y velocidad angular. ¿Cuál es esa relación? De que la velocidad es igual a R por la velocidad angular. Siempre que me digan eso a mí, de que la cuerda no se resbala, me están diciendo de que se cumple esa relación, ¿de acuerdo? O sea, de que la polea gira. Cuando la cuerda se va deslizando, la polea también va girando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este bloque de 4 kilogramos va a caer y este bloque va a subir. ¿Cuál es la velocidad que va a tener este bloque justo al llegar al suelo? Va a ser la misma velocidad que va a tener este bloque cuando llegue arriba, a la altura donde estaba este bloque, ¿verdad? Ambos bloques van a tener la misma velocidad. Bueno, entonces en el problema lo vamos a resolver usando la conservación de la energía mecánica, solo que vamos a incluir una nueva forma de energía, que es la energía cinética de rotación de la polea. Vamos a utilizar un sistema de referencia ubicado en el suelo. Vamos a poner en el suelo el origen, o sea que el bloque de 4 kilogramos tiene una energía potencial al inicio. Antes de que el sistema empiece a moverse, este bloque tiene energía potencial. La polea también tiene energía potencial porque está encima del origen. Pero ¿qué pasa con la energía potencial de la polea? ¿Por qué no la vamos a tomar en cuenta? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta la energía potencial de la polea? Este bloque está a una altura h con respecto al origen. Tiene energía potencial gravitacional. Este bloque pequeño tiene energía potencial cero porque su altura es cero con respecto al origen. La polea está a una altura con respecto al origen, por lo tanto tiene energía potencial. Pero ¿por qué no la vamos a tomar en cuenta? ¿Por qué será que no? Ajá. ¿Alguien me podría explicar por qué no? Ujú. ¿Qué es lo que sucede con la polea cuando el sistema se mueve? ¿Qué es lo que sucede con la polea? La polea únicamente va a girar, ¿verdad? La polea no se va a mover por traslación. Es decir, la energía potencial gravitacional de la esfera no va a cambiar, va a ser la misma al inicio y al final del proceso. La energía potencial, la polea tiene energía potencial porque está a una altura desde este origen, pero esa altura no cambia, por lo tanto la energía potencial inicial y final de la polea es la misma. Y si es la misma, en ambos lados de la ecuación, ¿qué pasa cuando yo tengo un término en ambos lados de una ecuación? ¿Qué pasa cuando yo tengo
un término en un lado y el mismo término en el otro, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a esos dos términos? Se cancelan. Se cancelan, ¿verdad? Entonces lo que sucede con la polea, la energía potencial de la polea se cancela porque va a aparecer a ambos lados, es la misma. Entonces por esa razón ni siquiera la tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a usar la conservación de la energía. Energía inicial es igual a energía final. Estamos hablando de la energía mecánica. Entonces, inicialmente tenemos energía cinética más energía potencial, energía cinética final más potencial final. Pero la energía cinética inicial es cero porque el sistema está en reposo. Solo tenemos energía potencial inicial debida al bloque. Bueno, entonces la ecuación quedaría de esta forma. La energía potencial gravitacional del bloque de 4 kilogramos es esto. La masa de 1, fíjense bien, 1 es este bloque de 4 kilogramos y 2 es el bloque de 2 kilogramos. Entonces, la masa de 1 por la altura Y1, la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final, más este término que es energía cinética. Estos dos términos forman lo que es la energía cinética total. Tenemos energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Un medio de I por omega cuadrado es la energía cinética de rotación, donde I es el momento de inercia de la polea y W es la velocidad angular de la polea. Y este término corresponde a la energía potencial, a U, energía potencial gravitacional, ¿de quién? Del bloque pequeño, porque cuando este bloque baje, este bloque pequeño va a subir. Este bloque grande va a perder su energía potencial, pero este bloque pequeño va a ganar energía potencial. Entonces, al final vamos a tener también energía potencial asociada al bloque pequeño. ¿Qué es lo que voy a encontrar con esta ecuación? Lo que voy a encontrar es la velocidad final que tenía el bloque grande cuando golpea el suelo. O sea, la velocidad lineal. Ustedes ven que aquí aparece una velocidad angular. Esta velocidad angular yo la tengo que relacionar con la velocidad lineal. ¿De acuerdo? Y1 y Y2 es lo mismo, es la altura h. Porque el bloque pequeño va a quedar a una altura, a la altura que estaba inicialmente el bloque grande. Entonces Y1 y Y2 son lo mismo, son h. La relación entre velocidad lineal y angular es velocidad es igual a R por W, donde esta R es el radio de la polea y W es la velocidad angular de la polea. Cuando a mí me dicen en el problema de que la cuerda no se resbala, me están diciendo de que esta ecuación se cumple, porque podría ser de que esta ecuación no se cumpla. ¿Qué pasaría si la cuerda se resbalara en la polea? Si la cuerda se resbalara en la polea no giraría. La cuerda solo se resbalaría, ¿verdad? Pero como la polea no se resbala, quiero decir, la cuerda no se resbala, entonces cuando la cuerda se mueve, también se mueve la polea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de acá de esta relación despejamos para W. W es igual a velocidad entre R. Y esta W la sustituimos acá. De modo que vamos a ver. Como yo quiero despejar para la velocidad, los términos que no contienen velocidad los paso a un solo lado. En el lado izquierdo ponemos todos los términos que no tienen velocidad. Por ejemplo, este término lo pasamos al lado izquierdo. Y en el lado derecho dejamos todo lo que tiene velocidad. Este término contiene la velocidad final y este término también contiene la velocidad. Esta velocidad es la misma, es velocidad lineal, solo que aquí la reemplazamos por esto. V entre R al cuadrado. El momento de inercia ya lo dan, ¿verdad? En el problema. Aquí reacomodamos esto, intercambiamos los lados de la ecuación para despejar para la velocidad. ¿Qué hacemos ahora? Factorizar la velocidad y despejar. Factorizamos la velocidad al cuadrado. Factorizada la velocidad queda así. Despejamos para la velocidad al cuadrado y tenemos esto. Terminando de despejar,
elevamos cada lado de la ecuación a la 1 medio para eliminar este exponente 2. Y lo que queda es esto, borde, y es la misma velocidad que tiene el bloque pequeño. Vamos a ver, para entendernos bien. En el problema me están pidiendo la velocidad del bloque de 4 kilogramos, pero la velocidad del bloque de 4 kilogramos es la misma velocidad del bloque pequeño cuando llega arriba, ¿de acuerdo? Cuando este bloque cae, este bloque sube. Cuando este bloque pequeño llega al mismo nivel del bloque grande, tiene la misma velocidad que el bloque pequeño, solo que para arriba, ¿de acuerdo? Y la rapidez de la polea tangencial es la misma rapidez que tienen los dos bloques, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber leer bien estos problemas, ¿verdad? Porque si no, uno puede confundirse. Bueno, entonces, con estos jóvenes hemos terminado esta maratón de problemas, ¿verdad? Que hemos tenido. Entonces, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 10. Este capítulo es sobre la dinámica rotacional. Siempre estamos hablando de rotación, solo que ahora vamos a estudiar lo que es la dinámica, o sea, las causas del movimiento de rotación. Para que un objeto rote, se tiene que necesitar una fuerza que la haga rotar, ¿verdad? Pero en este caso nosotros no vamos a hablar de fuerzas, vamos a hablar de torques. Cuando nosotros hablamos de movimiento traslacional, hablamos de fuerza y hablamos de masa. Una fuerza hace que se mueva una masa. Pero cuando nosotros hablamos de rotación, ¿qué es lo que hace que se mueva que gire un objeto? Es un torque. ¿Y qué es lo que se opone al movimiento? Es el momento de inercia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por definir lo que es el momento de torsión, también llamado torque o torca. El momento de torsión viene a ser como el análogo de la fuerza en el caso de rotación. ¿De acuerdo? Aquí no, para evitar confusión, nosotros vamos a decir que lo que hace que gire un objeto es un torque, no una fuerza, es un torque. No es lo mismo fuerza que torque, ¿verdad? Tienen unidades diferentes, son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo definimos un torque? Pues vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, de que cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto rígido, articulado en torno a un eje, el objeto tiende a dar vuelta en torno a ese eje. La tendencia de una fuerza a dar vuelta a un objeto en torno a un eje se mide mediante una cantidad que se llama torque. Fíjense bien, el ejemplo más fácil que podemos dar es el de una rueda. Esta rueda está articulada en torno a este punto que es el centro de masa. Por aquí pasa el eje de rotación. Entonces nosotros aplicamos una fuerza en esta dirección, en este sentido. Al aplicar esta fuerza, puede hacer que el objeto gire o puede hacer que no, porque no siempre una fuerza va a hacer girar un objeto. Para que una fuerza haga girar un objeto va a depender del punto en que nosotros la aplicamos. Fíjense bien, muchachos, aquí es donde tenemos que hacer un hincapié en esto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de traslación, los objetos son partículas y no importa dónde apliquen ustedes la fuerza, en qué punto se le apliquen la fuerza, el objeto se va a mover igual. Pero en el caso de rotación sí importa el punto donde se aplique, porque aquí ya no estamos considerando partículas, estamos considerando objetos rígidos, acuérdense de eso. En rotación ya no hablamos de partículas, hablamos de objetos rígidos. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, aflojar las tuercas de una llanta, ¿qué es lo que aplico? Aplico un torque. Con una llave, con un maneral,
nosotros al maneral le aplicamos una fuerza en un extremo. ¿Por qué en un extremo? Porque es más fácil aflojarla si se la aplicamos la fuerza en el extremo que junto a la tuerca, ¿verdad? Eso es por intuición que lo sabemos. Entonces, al aplicarle una fuerza a este maneral, nosotros hacemos de que la tuerca gire, de que este maneral gire. Entre más largo va a hacer girar esto. Esto ya lo vamos a ver en breve. ¿Por qué razón pasa esto? Bueno, entonces para completar esta explicación del torque acá, cuando yo aplico una fuerza que es un vector, el punto en que se aplica es importante porque del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza hay una distancia R, pero ese se mide como un vector R. Entonces tenemos un vector R y tenemos una fuerza. Y vamos a trazar una línea imaginaria a lo largo de la fuerza. Esta línea punteada azul es imaginaria y esta línea amarilla también es imaginaria. A la línea azul imaginaria punteada se le llama línea de acción de la fuerza. Y a esta línea amarilla se le llama brazo de palanca o brazo de momento. El brazo de palanca le vamos a llamar D. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros en los problemas. Vamos a obtener el brazo de palanca. Y con el brazo de palanca vamos a calcular el torque. Entonces, fíjense bien. Siguiendo con el ejemplo, queremos obtener una expresión matemática para calcular el torque. Entonces, aquí tengo la fuerza, aquí tengo R. Este es el brazo de palanca y esta es la línea de acción. Acuérdense que la línea de acción es una línea imaginaria que se extiende a lo largo del vector de fuerza. Y el brazo de palanca se define como una línea imaginaria que pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea imaginaria llamada la línea de acción. Entonces, el requisito para el brazo de palanca es que el brazo de palanca sea perpendicular a la línea de acción y que pase por el eje de rotación. Ese es el requisito. El brazo de palanca es una distancia, jóvenes. Es simplemente una distancia. Fíjense bien, el ángulo que forman el vector de posición con el vector de fuerza es un ángulo phi. Este ángulo phi, aquí tenemos por trigonometría que se nos forma lo que es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, seno de phi es lado opuesto, que sería el brazo de palanca, entre hipotenusa, que sería la magnitud de R. Entonces, de aquí tenemos de que D, el brazo de palanca, es R por seno de phi. Entonces aquí ya tenemos la forma de cómo obtener el brazo de palanca, que sería R por seno de phi. Ahora bien, siendo un poco más formales matemáticamente, el momento de torsión o torque es un producto cruz o producto vectorial. ¿Qué es un producto vectorial? Es una multiplicación de dos vectores, pero a través de un producto cruz. Como ustedes ven, no es una multiplicación ordinaria, es una multiplicación de dos vectores. Está el producto punto y el producto cruz, ¿verdad? Ambas son multiplicaciones de vectores, pero tienen requisitos diferentes, propiedades diferentes. Esta letra griega tau simboliza el torque, es un vector. El torque es un vector. R es un vector, F es un vector. El producto cruz de dos vectores devuelve lo que es un vector, por eso el torque es un vector. Acuérdense de eso, ustedes ya llevaron vectores, ¿verdad? El producto punto lo que me da es un escalar, pero el producto vectorial lo que me da es un vector. Cuando nosotros hacemos el producto cruz de dos vectores, tenemos que usar la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Creo que ya se les había enseñado la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en los problemas lo vamos a ir viendo. Algo importante en el producto cruz, jóvenes, es que el orden aquí sí es importante. El producto cruz no es conmutativo. ¿A qué me refiero con no conmutativo? Que no es lo mismo R cruz F que F cruz R. Si ustedes ponen esto al revés, eso ya no es válido. Esto ya no es torque. El torque se define como R cruz F.
Si lo ponen al revés, F cruz R, eso ya no es válido, eso ya no es torque porque no es conmutativo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no estamos interesados tanto en el torque como vector, estamos interesados en la magnitud del torque, ¿de acuerdo? No nos interesa calcular un producto vectorial, así que no se asusten, ¿verdad? Con esto, porque lo que nos interesa es la magnitud del torque. Y para sacar la magnitud del torque, lo que tenemos que hacer es la definición de producto vectorial. ¿Cómo se define un producto vectorial? Como la magnitud de los dos vectores multiplicado por el seno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Es phi. Entonces, la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo entre ellos me da la magnitud del torque. Esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear para calcular torques. La magnitud de los dos vectores por el ángulo, el seno del ángulo entre ellos. ¿De acuerdo? Miren, hay dos maneras de calcular torques. Eso se las voy a enseñar yo cuando hagamos problemas. Está esta forma de calcular torque, que es con la definición de producto cruz, y también está la otra forma que es más fácil, que es calculando el brazo de palanca y después multiplicar el brazo de palanca por la fuerza. O sea, hay dos formas, ¿verdad?, de calcular torque. Una es con esta definición y otra es con otra fórmula simple que es fuerza por brazo de palanca. Yo generalmente acostumbro a utilizar brazo de palanca, fuerza por brazo de palanca. Es mucho más fácil. Bueno, entonces, fíjense bien. El torque, la magnitud de torque es R por F por seno de phi. Aquí lo tienen claro. ¿Por qué está en otro color R y seno de phi? Aquí lo marcamos en otro color. Porque R por seno de phi es brazo de palanca, es D. O sea, lo que les acabo de mencionar. El torque se puede calcular haciendo el producto F por D, donde D es brazo de palanca. ¿De acuerdo? No confundan esto con trabajo, jóvenes, porque se acuerdan que trabajo era fuerza por distancia. El torque tiene las unidades de fuerza, o sea, parece que torque fuese como trabajo, ¿verdad? Porque es fuerza por distancia, pero torque no es trabajo. Las unidades de trabajo son los joules, las unidades de torque no joules. Las unidades del torque son newton por metro, ¿de acuerdo? Nunca vayan a escribir esto como joules, a pesar de que parece que fuese trabajo. Entonces, seno de phi es D sobre R. Por lo tanto, D es R por seno de phi. Entonces, aquí tenemos dos maneras de calcular un torque. Con la definición de producto cruz o con la definición de brazo de palanca. Yo prefiero usar lo que es el brazo de palanca. Es mucho más simple. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá. La unidad de torque es newton por metro. Como les digo, newton por metro es trabajo, que se escribía como joules, pero el torque no tiene unidades de energía. El torque no es energía, ¿de acuerdo? Torque siempre lo vamos a escribir como newton por metro. Bueno, un ejemplo bastante intuitivo de lo que es el torque en la vida cotidiana es, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta. Fíjense bien. Ustedes se han fijado, ¿verdad?, de que a las puertas de las casas siempre la perilla se les coloca en un extremo de la puerta y en el otro extremo están las bisagras. Aquí están las bisagras y acá está la perilla por donde nosotros abrimos la puerta. Para abrir una puerta se le aplica una fuerza donde está la perilla, o sea, la fuerza que aplicamos para poder abrir una puerta la aplicamos al otro extremo de las bisagras. Aquí donde están las bisagras, por aquí pasa el eje de rotación, ¿de acuerdo? La puerta es un objeto rígido. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? La puerta es un objeto rígido que puede girar en torno a un eje fijo. La puerta gira en torno a las bisagras. Por las bisagras pasa el eje de rotación. ¿En dónde aplicamos nosotros la fuerza para abrir la puerta? La aplicamos justo en el otro extremo. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Los carpinteros no saben nada de física, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe de que para poder abrir una puerta hay que colocar la perilla en el extremo opuesto de las bisagras. ¿Qué pasaría si yo pusiera la perilla en medio de la puerta? ¿Podría abrir la puerta? No, no podría. Vamos a ver.
olvidémonos de la perilla. Supongan de que la puerta está abierta. O sea, no me refiero a abierta, sino me refiero a que la puerta puede girar. Olvidémonos de la perilla. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza justo en medio? ¿Seré capaz yo de hacer girar la puerta en torno a las bisagras? No. No, sí se puede, creo que sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí, Se puede, pero ¿qué pasa? Nos va a costar más. y sería más difícil. Sería más difícil hacer girar la puerta si yo aplico la fuerza aquí en medio. Y si la aplico en donde están las bisagras, es imposible, ¿verdad? Aquí es imposible. Traten de abrir una puerta empujándola por donde están las bisagras. No van a poder. ¿Por qué no van a poder? Eso tiene una explicación física. Fíjense bien el torque. Torque es fuerza por distancia, o de, entre comillas, ¿verdad? Distancia, porque es brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca, jóvenes, es la distancia que va del eje de rotación a donde se aplica la fuerza. Fíjense aquí, la fuerza es perpendicular a la puerta en los tres ejemplos, ¿ven? En los tres casos que tenemos aquí, la fuerza es perpendicular a la puerta. Entonces, el brazo de palanca va a ser la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Por eso, cuando hablamos de rotación, el punto donde se aplica la fuerza es importante. Por eso no puedo considerar a la puerta como una partícula, ¿de acuerdo? Sino como un objeto rígido. Entonces, entre más lejos aplique la fuerza del eje de rotación, más fácil es abrir la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos más distancia. R es mayor. O sea, el brazo de palanca aumenta. Entre más lejos esté del eje de rotación, más brazo de palanca tengo. ¿Y qué le pasa al torque cuando aumenta D? Suponiendo que la fuerza es la misma. Fíjense bien. En las tres puertas yo apliqué la misma fuerza, pero la apliqué en diferentes puntos. La fuerza es la misma. La fuerza es la misma. Es el vector azul. La fuerza aplicada tiene la misma magnitud en las tres puertas, pero lo que cambia es el brazo de palanca. ¿Qué le pasa al torque cuando el brazo de palanca aumenta? El torque aumenta. Y si el torque aumenta, significa que el objeto puede girar. Cuando un torque es cero, significa que el objeto no va a girar. Entonces, la idea de colocar la perilla lejos de las bisagras, lo más lejos, o sea, en el extremo opuesto, es de tener más torque, tener más brazo de palanca y que nos cueste menos hacer girar la puerta. Si las perillas se colocaran en medio, nos costaría más abrir una puerta, ¿de acuerdo? Nos costaría más, porque tendríamos menos brazo de palanca, tendríamos menos torque. Y si ponemos la perilla en el mismo eje de rotación donde están las bisagras, sería imposible abrir la puerta, porque tendríamos brazo de palanca igual a cero, el torque sería cero. Y si el torque es cero, jóvenes, ¿qué pasa si el torque es cero? No hay giro. No hay giro. Es lo mismo que decir, ¿verdad? En el caso de traslación, si yo quiero mover una mesa o una caja por el suelo, pero si la fuerza es cero, la caja no se va a mover. Entonces, si yo quiero hacer girar algo y el torque es cero, el objeto no va a girar. Entonces, para tener torque necesito brazo de palanca. Entre más brazo de palanca tenga, mayor va a ser el torque. No sé si tienen alguna duda con este ejemplo. Ya les quedó más claro, ¿verdad? De estos conceptos de fuerza y el brazo de palanca o brazo de momento, que es la distancia de, ¿verdad? Aquí, claro, dependen otros factores. Depende la magnitud de la fuerza y depende la dirección en que se aplique la fuerza, porque aquí nosotros estamos aplicando la fuerza perpendicular a la puerta. Pero si nosotros no aplicáramos la fuerza perpendicular a la puerta, eso tendría un gran efecto en el torque también, ¿de acuerdo? Porque recuerden aquí un ángulo, ¿eh? Este D es R seno de phi. Vamos a ver, una pregunta bastante simple. Para que el torque sea máximo, ¿cuál tiene que ser el ángulo entre R y F? Para que el torque sea máximo. Para que el torque sea máximo, o sea, si yo quiero abrir una puerta empujándola por este extremo, por el extremo opuesto
aquí. Pero yo quiero abrir la puerta, empujar la puerta con el menor esfuerzo. Yo quiero mover la puerta con el menor esfuerzo posible. ¿Cuál tiene que ser el ángulo entonces? Para que el torque sea máximo. ¿Cuál tendría que ser el ángulo para que el torque sea máximo? El ángulo entre F y R, ¿verdad? Ustedes bien saben eso, ¿verdad? Porque la física es bien intuitiva. Cuando ustedes abren una puerta, ustedes empujan la puerta, su brazo, la fuerza que le aplican con el brazo a la puerta, ¿en qué dirección la aplican con respecto a la puerta? ¿En qué ángulo? El ángulo tiene que ser de 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Siempre que uno abre una puerta, uno la abre a un ángulo aplicándole una fuerza a un ángulo de 90 grados. Eso es intuitivo. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1. El seno de 90 es 1 y el torque es máximo porque al ser 1 me queda fuerza por R, F por R. ¿Qué pasa si yo empujo la puerta a un ángulo diferente de 90? Me va a costar más. Me va a costar más abrirla. ¿Por qué? Porque si el seno es diferente de 90, aquí voy a tener un torque menor. ¿De acuerdo? Para una misma fuerza aplicada. Suponiendo que la fuerza es la misma, pero el ángulo cambia, entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que el ángulo fuese de 45 grados, ¿verdad? En vez de 90. Entonces, seno de 45 les va a dar un valor, un decimal, y eso le va a hacer que el torque sea menor. El torque máximo es cuando el ángulo es 0. Ve, quiero decir 90 grados. ¿Qué pasa si el ángulo fuese 0? Sería absurdo, ¿verdad? Yo quiero abrir una puerta empujándola a un ángulo de 0 con respecto al vector R. ¿Qué pasa con el seno de 0? Es 0. El torque es 0. Eso es como que usted ponga su brazo recostado en la puerta y empuje la perilla. Eso es imposible, ¿verdad? No va a poder abrir la puerta porque estaría empujando para allá, para la izquierda. Sí, saben a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, ustedes quieren abrir la puerta empujando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí le encuentran sentido a eso, ¿verdad? Si yo quiero abrir una puerta empujando la perilla hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué pasa? El brazo la fuerza pasa por el eje de rotación. ¿Qué sucede cuando la línea de acción pasa por el eje de rotación? El objeto no va a girar. Acuérdense de eso. Siempre que la línea de acción pase por el eje de rotación, el torque va a ser 0. ¿De acuerdo? El torque va a ser 0. Entonces, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué pasa si dos o más fuerzas actúan sobre un objeto rígido? Cada una tiende a producir rotación en torno a un eje dado. En consecuencia, es posible determinar un torque neto en torno a un eje. Aquí ya vamos al tema, ¿verdad? De torque neto, igual que fuerza neta. Yo tengo un objeto rígido. Fíjense bien, todo objeto rígido tiene que tener un eje de rotación para que podamos definir un torque, si no es imposible, ¿verdad? Entonces, el eje de rotación pasa por este origen y es perpendicular al objeto rígido. Estas dos fuerzas que tengo acá se aplican en puntos diferentes. Fíjense bien, estas dos fuerzas se aplican en puntos diferentes y las dos fuerzas son diferentes en magnitud porque este es F1, este es F2. Tienen direcciones diferentes y se aplican en puntos diferentes. ¿Qué tiene que ver eso del punto de aplicación? Eso tiene que ver mucho. Fíjense bien. ¿Quién es D1 y D2 aquí? ¿Cómo se llama D1 y D2? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre reciben? D1 es una distancia, D2 es una distancia, medida desde el eje de rotación. ¿Cómo se llaman D1 y D2?
Brazo de palanca. Se llama brazo de palanca. Fíjense bien, el brazo de palanca tiene que tener dos requisitos. Son líneas imaginarias, Tienen que pasar por el eje de rotación y tienen que ser perpendiculares a las líneas de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza, jóvenes, es ustedes con la regla pueden trazar una línea que pase por la fuerza. O sea, fíjense bien, es un poco confuso porque a veces el brazo de palanca recae sobre el vector de fuerza, a veces no. Por ejemplo, aquí fíjense bien, el punto donde se aplica la fuerza es este puntito negro, ¿eh? Y la línea de acción de la fuerza es este vector en azul. Entonces, el brazo de palanca para esta fuerza tiene que ser perpendicular a la línea de acción, que es este vector en azul. Perpendicular, aquí está en 90 grados. Y esta línea siempre pasa por el eje de rotación. Para la fuerza 2 se aplica en este punto negro. Pero este vector en azul sería la línea de acción. Estos vectores en azul son dibujos, ¿verdad? Nada más. Son dibujos. Entonces, la línea de acción pasa por el eje y es perpendicular a esta línea de acción. Ahora sí, espero que les haya quedado más claro, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay del eje de rotación hasta acá es de 1 y este es de 2. De 1 y de 2 son los brazos de palanca de la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, cuando yo calculo los brazos de palanca, lo que tengo que hacer para obtener el torque es multiplicar el brazo de palanca por la fuerza. Y eso me da el torque. Entonces, el torque neto es la suma de los torques. Aquí en este caso tenemos dos torques. Torque T1 y tau 2. Tau 1 y tau 2. Esta letra se llama tau. Tau. Para el sistema mostrado arriba, ¿verdad? Entonces, el torque neto, la magnitud, que es lo que me interesa, la magnitud, tau 1 más tau 2. Ah, pero aquí viene otra cosa, joder. Cuando nosotros hablamos de traslación, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Poner un sistema de coordenadas, poner un origen. En torno a un origen definíamos la dirección de los vectores. Cuando hablábamos de traslación decíamos a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Pero cuando yo hablo de rotación ya no puedo decir a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? En vez de derecha e izquierda. ¿Cómo voy a definir el sentido de un torque? Ya no puedo decir a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. La fuerza en traslación, la fuerza es positiva a la derecha y negativa a la izquierda. Pero el torque es giro. Entonces, un torque se define positivo cuando va en sentido antihorario y se define negativo cuando va en sentido horario. Fíjense bien, la fuerza F1 hace girar este objeto, ¿en qué sentido? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la fuerza F2 hace girar el objeto en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, el torque T1, el torque de la fuerza 1 va a ser positivo y el torque de la fuerza 2 va a ser negativo. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hagan esta suma, esta resta, si les queda negativo, es que el objeto se mueve. ¿En qué sentido? Se mueve en sentido horario. Y si esta resta da positiva, es que se mueve en sentido horario. O sea que cuando ustedes sumen los torques, si les queda negativo, el objeto gira a favor de las manecillas y si la suma les queda positiva, es que el objeto gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí en rotación ya no podemos decir a la derecha ni a la izquierda. Aquí tenemos que decir a favor de las manecillas o en contra de las manecillas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces muchachos, no sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, vamos a quedarnos por acá y seguimos mañana, ¿verdad? Mañana vamos a terminar con este contenido de dinámica de rotación. Espero que haya quedado claro lo que es el concepto de torque. Sí. Sí. Sí, quedó claro. Bueno, entonces... Vic, yo tengo una pregunta acerca de Ah. las notas de ayer. Ajá. Fíjese que yo tengo un 0 en la primera tarea y usted me dijo que le escribiera y le mandé